Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. La bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia. Hoy, después de haber visto lo referente a la esencia del ser humano, la esencia innata del ser humano, el ser del ser humano, digamos, lo que tiene que ver con el ser del humano, o la característica propia, particular de lo humano, y hablamos de la naturaleza creada por Dios, los atributos de Dios, el carácter de regente y representante de la tierra, la síntesis de la creación o la representatividad más allegada a la divinidad, por lo cual lo constituye como el rey o el señor de la creación por, digamos, anuencia divina. Y el hombre perfecto, no el hombre normal. El hombre normal obviamente puede ser degradado a una condición peor que las bestias. El hombre perfecto, o el profeta, el hombre realizado, los mensajeros de Dios, los auliá, que se llaman los santos, los santificados, los hombres realmente de Dios, no necesariamente los que los hombres dicen que son santos, sino los santos que Dios dice que son santos. Como los santos verdaderos son realmente hombres perfectos y son señores de la creación, y la creación los sirve, digamos, la creación está... Por ejemplo, tenemos el caso de los profetas que hablan con los animales, que la tierra le obedece, los cielos, los vientos, las lluvias, etc. Son seres extraordinarios que, por supuesto, en la creación no actúa Dios por la fuerza, no hace creer a la gente por la fuerza, sino de grado. De modo que Jesús, por ejemplo, que tiene poderes sobrenaturales con la anuencia divina, no convierte a la gente por la fuerza o no llama por la fuerza a la gente, sino que los milagros que realiza son para afirmar y confirmar y ayudar a la gente, pero en definitiva es básicamente y fundamentalmente por la vía natural que los profetas invitan a la gente a la creencia en Dios para que el hombre sea probado y para que el hombre se desarrolle natural y normalmente. Hoy vamos a ver que a partir de, en Occidente especialmente, a partir de que la cultura occidental en Europa se aleja de la religión, de la religiosidad, producto de los desvíos que a su vez en la Edad Media había sufrido el cristianismo, busca, digamos, un conocimiento alternativo fuera de la religión, apoyándose en el humanismo, en la razón humana, en las ciencias, en la tecnología, etc. Y comienza de esa manera lo que se llama el periodo renacentista de la humanidad o el humanismo, y va a desembocar el siglo XXI que estamos ahora, todo ese proceso que tiene como base común que el hombre se separa por primera vez de las revelaciones divinas, de los profetas, aunque sea en un sentido, digamos, teórico. Antes los seres humanos, y en especial, digamos, la cultura europea se decía a sí misma cristiana, y el cristianismo tenía una influencia muy fuerte en la cultura, pero después, a partir del Renacimiento, hay una separación y una ruptura con la religión, la religiosidad, con el cristianismo, con la Iglesia, una ruptura que además se produce en el seno de la propia Iglesia con la Reforma Protestante, y después se expande, digamos, fundamentalmente a una secularización o separación de la religión. Y eso va a traer aparejada una serie de consecuencias que, si Dios quiere, vamos a ver e ir viendo. Una es una crisis en el conocimiento, se produce una ruptura en el conocimiento, una caída de la certeza, se llama esto también la época de la duda, del escepticismo, de la puesta en cuestión de las cosas que la religión decía, que la religión creía como verdades, los dogmas de alguna manera, al contraponerse a la razón humana, son descartados y la razón busca, digamos, su propio desarrollo fuera, como dijimos, de la autoridad de la revelación y de las escrituras, de las ciencias sagradas o de la teología. La religión, digamos, se abre camino basado fundamentalmente en sí misma, apoyándose en sí misma, y se produce en el campo del conocimiento una ruptura, como dijimos, se descarta como cualquier otra forma de conocimiento efectivo y real, científico por excelencia, al conocimiento racional, meramente racional, sin apoyarse en los sentidos, o al conocimiento místico o a la revelación, con lo cual el hombre queda atrapado, digamos, en aquello que puede conocer y experimentar con sus sentidos, queda atrapado al mundo material y queda, digamos, las ciencias empíricas como las
señoras de las ciencias o las ciencias que fijarán de ahí en más el criterio de verdad, el criterio de lo que es realmente cognoscible. Y lo demás se dejará para el ámbito de la subjetividad, de la fe subjetiva, de digamos, libre albedrío de cada persona, de cada individuo en su esfera más íntima y más individual, sin afectar, digamos, la organización social ni la cultura realmente en profundidad. Hay un desprendimiento de la razón, de la revelación y la teología y de la fe, y a partir de allí eso va a desembocar en términos sociológicos en pocos siglos en la caída en un escepticismo, en un nihilismo, en una sensación digamos, de falta de sentido, en una sensación de confusión, de una diversidad sin una visión sintética, sin una visión unitaria, una atomización de los conocimientos y por lo tanto una suerte de sentido de confusión, digamos, y pérdida del horizonte trascendente, una situación en que el hombre de alguna manera queda atrapado en los límites del mundo material y ello va a estar en contra, como dijimos antes, con su propia naturaleza que es divina, que es absoluta, que es infinita y que por lo tanto en la medida que pretenda absolutizar lo relativo o pretenda, digamos, vivir o satisfacerse mediante lo limitado, mediante lo finito, mediante lo sensible, lo empírico, mediante el mundo, lo mundanal, el hombre va a caer en una secuencia, digamos así, de apegos a cuestiones que no le van a satisfacer, no lo van a llenar, y de ahí que la época desemboque también, además por los fracasos en la organización social, política, las guerras mundiales, la utilización de la tecnología con, digamos, con una capacidad destructiva tremenda como las bombas atómicas, va a desencadenar un escepticismo, un nihilismo, una sensación de náusea, de absurdo, de sinsentido, del cual todavía la cultura occidental no ha podido encontrar en términos masivos el camino de salida de esta cuestión que pasa por un redescubrimiento del valor de la revelación, del valor del conocimiento místico, de la razón filosófica, más allá de los sentidos, complementando el conocimiento que adquiere el hombre mediante las ciencias empíricas. Así que vamos a ver en la próxima, digamos, charla que tengamos otras consecuencias de este desprendimiento del ser humano en Occidente que comienza en el Renacimiento, allí por el siglo XVI, siglo XV, XVI, XVII, en Occidente hasta nuestros días.